Bienvenidos una vez más a Mujeres Omega Convención Metamorfosis 2023. En esta ocasión tenemos a Maricruz Loaiza, abogada de mediaciones, y nos trae muchas cosas buenas para ayudarnos. Bienvenida, Maricruz. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Estoy encantadísima de estar aquí una vez más en la convención virtual Metamorfosis Mujer. En esta ocasión es la tercera convención virtual. Verdaderamente, gracias a Mayrín, gracias a Mujeres Omegas y a todo el equipo que está tras la celebración de esta extraordinaria convención. Bueno, señoras y señores, les cedo la sala a la doctora Maricruz. Muchísimas gracias, encantadísima. Bueno, como decía al inicio, el tema que hoy nos ocupa y que tengo la responsabilidad de llevar al conocimiento de todos ustedes a través de los canales de YouTube de Mujeres Omega este 27 y 28 de mayo es cómo detectar oportunidades en situaciones adversas. Yo trabajo, tengo más de 30 años de ejercicio profesional en la gestión y resolución de conflictos y justamente a raíz además de una experiencia personal y particular y de mentorías de acompañamiento que estoy llevando adelante, pues me he permitido construir, hacer la construcción de este tema para la utilidad de todos, ¿no? A ver. Yo coloco aquí, como ustedes ven en la pantalla, dice que detectar oportunidades en situaciones adversas, esto no es lo que todos venimos conociendo como el Mr. Wonderful. Venimos conociendo, no, sabemos que es una marca, no tengo nada en contra de Mr. Wonderful, pero el Mr. Wonderful es ese, forma parte para muchos de ese positivismo que puede ser tóxico o quizás frustrante, como llaman algunos especialistas. Y yo estoy de acuerdo con que efectivamente la vida, por más que nos los propongamos y por más que tengamos que tener una actitud positiva ante determinadas circunstancias y que podamos detectar oportunidades en situaciones adversas, en ocasiones puede ser frustrante, repito, para muchas personas no lograr ese optimismo o ese positivismo ante la adversidad. Y por eso es que me permito decir, y me gusta mucho aclararlo, que esto no se trata de el Mr. Wonderful. Esto no es una maravilla, no es positivismo tóxico, pero sí verdaderamente lo digo por experiencia propia y por experiencia profesional, que es posible detectar algunas oportunidades y hay líneas de investigación que lo demuestran, detectar oportunidades en situaciones adversas. Y como, bueno, acostumbrada a la docencia y a las letras como tal, me gusta siempre partir de lo que sería la conceptualización para comenzar el tema. ¿Y qué es la adversidad? Quizás para muchos es algo muy conocido, pero en teoría la adversidad es eso que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Tiene que ver con trauma, con riesgo, con amenazas del desarrollo humano. Esto es muy importante, esta mención. Y la adversidad constituye tanto o bien una constelación de muchos factores de riesgo que son externos a la condición humana, como puede ser la pobreza, la marginación, la exclusión, como una situación específica que tiene que ver con la muerte de un familiar, que tiene que ver con una enfermedad terminal de la que estés padeciendo, etcétera, etcétera. El caso es que realmente la adversidad es una situación que muchos pueden calificar como mala suerte, que debe ser muy difícil de sobrellevar, en efecto es difícil de sobrellevar, es desfavorable y realmente la adversidad está dominada por la desgracia. ¿Y por qué yo hago este señalamiento tan particular y tan conceptual? Porque a veces son ligeros, ¿no? Y consideramos adversidad lo que son circunstancias particulares, quizás no tan beneficiosas como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces es bueno que nosotros podamos distinguir entre lo que son problemas circunstanciales de lo que es el drama, que es donde se encuadraría el tema de la adversidad y que tiene que ver justamente con la conceptualización que yo acabo de definir. Ahora bien, ¿con qué más tiene que ver la adversidad? ¿O qué es lo primero para nosotros comenzar a tomar acción, vamos a decir así, cuando me encuentro en una situación que es verdaderamente adversa, de acuerdo a la noción que yo acabo de mencionar?
O vamos a ser un poco más flexibles, ¿no? O puede ser también si yo me considero que estoy en medio de una circunstancia adversa. Debo hacer la distinción porque yo creo que es bueno que tomemos conciencia a efectos de trabajar el entorno que nos rodea y a efectos de trabajar las oportunidades que yo pueda ver en medio de esas circunstancias, que tengamos claro, repito, la noción extrema de lo que es la adversidad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una situación de ese tipo, nosotros tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que nosotros nos estamos diciendo. Es decir, qué es lo que nos decimos al oído, cuáles son esos pensamientos que nosotros, que a nosotros nos atormentan, más allá de las circunstancias propiamente dichas o las circunstancias que nos llevan justamente a formar esos pensamientos. Si yo quiero trabajar las oportunidades en medio de la adversidad, yo puedo, existe un proceso, yo digo que existen estudios, corrientes que establecen que ello es posible. Pero bueno, para yo tomar cartas en el asunto, si yo quiero sacar esas oportunidades, entonces yo primero tengo que partir de unas premisas que son las que yo estoy colocando acá en la pantalla. La primera premisa es que yo quiero hacerlo. Y a lo mejor dirán, eso está de más decirlo, es obvio que quiero hacerlo. No, yo tengo que estar convencida de que efectivamente yo quiero sacar un provecho o salir de esa limitación que supuestamente me está imponiendo esa adversidad. O por lo menos quiero saber, y esto va con la segunda premisa, quiero reconocer que quizás no sea la adversidad la que me tiene la limitación, la que me impone la limitación, sino que soy yo con mi actitud y con esos pensamientos que yo tengo, la que se pone los límites. Y por supuesto, tengo que estar, por una de las premisas, dice la tercera, pero para mí es una primordial, es fundamental y más adelante vamos a hablar de eso también, es hacernos responsables de la solución. Aquí en esta convención virtual que se hizo una clasificación de cada una de las ponencias, justamente la mía estaba encuadrada dentro del empoderamiento, ¿ok? Bueno, hacernos responsables de la solución, valga tanto para lo que yo estoy diciendo como para cualquier otra cosa. Hacernos responsables de la solución es básico para nosotros superar los límites. ¿Qué límites? Pues bueno, aquellos que ni siquiera nosotros reconocemos, cuáles son, no hemos descubierto, pero que sea lo que sea, nos impiden avanzar en nuestros propósitos. Y esto que está aquí, ¿verdad? Cuando yo me hago responsable de la solución, dejo de ver fuera de mí el problema que me está afectando. ¿Por qué? Porque nosotros solemos, y lo voy a decir en términos muy comunes, nosotros solemos ver fuera de nosotros mismos las limitaciones. Y si estamos en medio de una circunstancia adversa o de una problemática que nos es adversa, que es desagradable, por lo general culpamos a esa circunstancia de nuestra limitación. Y esto no es que lo digo yo, esto es reconocido por las personas que han trabajado justamente en la superación en medio de la adversidad. Entonces, cuando yo tomo en consideración esas tres premisas de las que he hablado, entonces yo me acuerdo, me acerco un poco a esa condición necesaria que yo necesito para poder superarme y poder avanzar. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la resiliencia. Es justamente esa capacidad para que nosotros podemos tener, ¿para qué? Para tolerar la presión, las circunstancias que nos limitan, que los obstáculos que la situación o las circunstancias nos imponen. Y es verdad que lo estoy viendo fuera. Espero que es esa capacidad de entender cómo yo sí puedo, ante la situación adversa, transformar la posición en la que yo me encuentro. Y tanta es así la resiliencia que incluso hay líneas de investigación, escalas de medición de la resiliencia. Hay una escala conocida que utilizan los psicólogos, yo no la utilizo, que es la escala de Waldman y John. Otra cosa que me gustaría acotar en relación a la resiliencia es justamente que
hay personas, y eso lo digo justamente por esa escala, hay personas que a veces nos lo preguntamos nosotros, porque estas personas sí han podido superar con tanto estoicismo esta circunstancia que le ha sido tan adversa, ¿no? Porque han podido crecer. Bueno, sencillamente por la actitud que hayan podido asumir. Es cierto que hay quienes tienen un poco mayor de facilidad, mayor fortaleza interior o fortaleza individual para ir adelante y entonces crecen, y hay otros que por el contrario no trabajan esas condiciones que están allí, que se pueden fortalecer y por supuesto sucumben ante la adversidad. Una de las cosas que se dice justamente que hace a las personas más resilientes es la vida dura, y que por el contrario tienden a sucumbir más a la adversidad aquellas personas que han llevado una vida fácil. Luego, si nosotros ya tenemos esa noción de lo que es la resiliencia, ¿no? ¿Qué podemos y estamos claros en las premisas que vamos a tomar en consideración? ¿Cómo podemos nosotros abordar ese proceso o ese método o esos pasos que pudiéramos seguir nosotros justamente para qué? Para poder superarnos en medio de la adversidad. Pues bueno, miren, hay algunos pasos en concreto que se recomiendan y que yo recomiendo particularmente, y que no lo hago yo solamente, sino que lo hacen los psicólogos, lo hacen algunos coaches, etcétera, que son los que yo tengo anotados aquí. El primero que todo es el cuidar nuestros pensamientos, cuidar qué es lo que nosotros nos estamos diciendo, prestar atención de esos pensamientos que nosotros tenemos, esos pensamientos negativos, esos pensamientos rumiativos, esos bucles en los que caemos. Estoy ante una situación adversa, entonces suelo repetir palabras tales como, aquí no hay nada que hacer, que es lo que les he colocado aquí, esta es mi forma de ser, yo no voy a cambiar a estas alturas del juego, esto es para otro tipo de persona, esto no es para mí. Y hay dos preguntas que también, y que tienen mucho que ver con el miedo, que son el easy. Ajá, y si tal cosa, y si esto no fuera así, y si hago esto, pudiera ocurrir esto. Todo esto está acompañado por lo general del miedo y son definitivamente pensamientos limitantes. Y por supuesto, el por qué a mí. El por qué a mí, y no olvidar el por qué, porque esa es una pregunta muy socorrida, muy recurrida para tratar de encontrar respuesta a lo que nos está ocurriendo, y justamente es la menos recomendable y le vamos a dedicar algo específicamente a eso. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a cuidar nuestros pensamientos, ¿verdad? A prestar atención, a ser objetivos con nuestros pensamientos, podemos comenzar también, ¿por qué? Número uno, tomar papel y lápiz, a cambiarlos por yo era así, era mi forma de ser, yo no podía, ahora puedo, lo estoy logrando, es decir, cambiar esos pensamientos negativos por esos pensamientos positivos. Hay otras formas que los especialistas en psicología, por ejemplo, recomiendan, pero que por lo menos este acercamiento lo podemos hacer a partir de esto que yo les estoy recomendando, ¿no? Entonces, y eso responde un poco a la pregunta de si puedo prepararme para ser resiliente o no. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para ello? Estamos haciendo una suerte de autodiagnóstico. Cuando nosotros nos conocemos, en la medida que nosotros mejor nos conozcamos, vamos a estar en mejores condiciones para superar la adversidad. En la medida que yo conozco algo, si yo tengo un propósito, si yo conozco qué es lo que yo quiero hacer, de qué se trata lo que yo quiero hacer, seguramente que la ruta que yo tome para llegar y alcanzar el objetivo va a ser más fácil. Y como les decía antes, esto parte de haber considerado previamente y como válido las premisas del autoconocimiento de las que les hablamos al principio. Si nosotros estamos dispuestos a hacernos responsables de qué, de nuestros pensamientos, justamente, entonces vamos a continuar indagando qué es lo que nos estamos diciendo, qué respuesta le estamos dando a estas circunstancias, qué resultado estamos obteniendo. Porque, por cierto, si le seguimos dando el mismo tratamiento, vamos a obtener el mismo resultado. Debemos ser observadores, identificar los pensamientos negativos, que es lo que estoy colocando aquí. ¿Por qué?
Porque el 90% de los pensamientos negativos son falsos. El 90% de lo que nosotros nos imaginamos es falso. Y esos pensamientos negativos condicionan nuestra actitud respecto de lo que nos está ocurriendo. Y agravan además las circunstancias. ¿Por qué? Porque eso determina nuestro estado de ánimo. Es que si yo voy con pensamientos rumiativos durante todo el día, porque las circunstancias me agobian, entonces, por supuesto, difícilmente yo voy a ver la claridad en medio de esa nube de pensamientos negativos bajo los cuales yo me estoy cobijando. Y una clave, por cierto, son varias. Una forma de hacerlo también para establecer, para que veamos la diferencia que existe entre cómo nos sentimos ante los pensamientos negativos y los positivos, es justamente hacer un repaso mental. ¿Un repaso mental de qué? Un repaso mental de aquellas circunstancias que nos han hecho felices a nosotros en un momento determinado. Nosotros todos hemos vivido momentos felices en nuestra vida. Y por supuesto, si nosotros nos colocamos a recordar aquellos momentos que nos llenaron de felicidad, vamos a ver cómo inmediatamente a nosotros se nos pinta una sonrisa en la cara. Hagamos ese ejercicio y nos damos cuenta y veamos la diferencia de cómo nosotros físicamente incluso nos sentimos, nos vemos y proyectamos y cómo nos comportamos y cómo respondemos a nuestro entorno cuando tenemos los pensamientos negativos a cuando tenemos los pensamientos positivos. Cuando son positivos hay entusiasmo y por lo tanto hay una actitud distinta. ¿Cómo identificar esos pensamientos negativos? Yo diría con un papel y lápiz, ¿verdad? Escribir qué o quién activa mis pensamientos negativos. Cuando llega un pensamiento negativo a mi mente, puede ser que en el momento yo no anote, pero tratar de prestarle atención, ser observador, ser consciente de ese pensamiento, empezar a tomar conciencia de ese pensamiento, anotarlo. Y en un momento determinado, porque esto es como una especie de tarea, yo con ese papel y lápiz anoté, bueno, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Qué o quién me hizo sentir mal? ¿Qué fue lo que ocurrió que de pronto me cambió el estado de ánimo? Y allí comienzo a detectar qué factores, al margen de las circunstancias, han hecho que empeore mi estado de ánimo. Si yo hago ese repaso mental y practico justamente la observación sobre los pensamientos negativos, ¿verdad? Y me doy cuenta que cuando pienso en X, me siento de tal forma, pues bueno, allí ¿qué opera? Allí opera lo que se denomina la neuroplasticidad del cerebro, es decir, esas conexiones que nosotros que ya está demostrado que es posible, cambio en los hábitos, en las actitudes, a través de la formación de nuevos sistemas de conexión cerebral. Pues bien, vamos a establecer esa práctica y vamos a observar en papel, en blanco y negro, cómo nos estamos comportando y qué es lo que nos está haciendo el daño aparte de las circunstancias. Esto tiene que ser una toma de conciencia honesta, absolutamente honesta, donde seguramente vamos a encontrar que efectivamente no son las circunstancias las que me tienen tan mal, que son mis pensamientos, es lo que yo me estoy diciendo, lo que me tiene peor. Y otro, finalmente, es si yo me quiero sentir relajado, si yo me quiero sentir empoderada, si yo me quiero sentir feliz, si yo me quiero sentir serena, si yo me quiero sentir en paz, ¿qué elijo pensar? ¿Ok? Acuérdense del repaso mental de lo que nos hizo feliz, entonces sustituyamos justamente esos pensamientos negativos por ese pensamiento que me hace sentir bien. Y ponemos en práctica que con todo esto, lo que se denomina el lenguaje de la resiliencia. Es decir, yo puedo comenzar a pensar como efectivamente nos ocurre a todos, que nosotros tenemos a nuestro alrededor personas de confianza, que nos quieren, que nos ponen límites por nuestro propio bien, no porque nos quieren imponer conductas determinadas, que sirven de ejemplo, ¿verdad?, para nosotros mismos. Es muy bueno y yo comparto que si vamos a hacer este ejercicio, lo compartamos con alguien, es decir, compartir nuestro plan para de transformación y aceptar, por supuesto, la crítica constructiva, que soy capaz de alegrarme y hacer algo bien, es decir, motivarme yo mismo, digno de cariño y aprecio, es decir, trabajar el merecimiento. Yo me lo merezco, yo sí puedo. Acuérdense las palabras iniciales, cambiarlas las negativas por las positivas. Estoy dispuesto, y fíjense que aquí vuelve a aparecer, estoy dispuesta a ser responsable de mis actos.
porque la que es responsable de mis actos soy yo, no es nadie más, no son los terceros. Yo no puedo estar buscando fuera la razón o excusándome en las razones externas de mis actos. Soy yo la única responsable. Y yo puedo expresar mis sentimientos y buscar ayuda, sentirme libre de buscar ayuda, de expresar los sentimientos, porque los sentimientos reprimidos no nos permiten avanzar la mayoría de las veces. Y cuando hemos hablado de todo esto, entonces no nos queda más sino hacer como una suerte de condensación, ¿no? O de resumen amplio de cuáles son esos componentes de la resiliencia que podríamos enumerar en estos 7 que están aquí. Esto forma parte, por cierto, de un trabajo que ha hecho nuestro psicólogo aliado en Mediando Soluciones, Manuel Fernández, en un taller que él dicta que se llama Resiliencia y Trabajo en Equipo para en las corporaciones, ¿no? En las empresas. Y en resumen, esos componentes de la resiliencia, y esto es muy bueno que nosotros lo memoricemos y los tenemos siempre en cuenta, es eso, es la introspección, la independencia, la interacción, la iniciativa, la conciencia, la creatividad, el sentido del humor. Es decir, esa capacidad que vamos a tener nosotros de mirarnos internamente, de plantearnos preguntas difíciles y de responder honestamente. Este es un proceso de honestidad importante, porque es probable que nos encontremos con características nuestras que a lo mejor no nos gustan, porque vamos a tener que reconocer nuestra responsabilidad. Entonces, ese trabajo de introspección debemos hacerlo desde la conciencia moral y el sistema de valores auténticos. Debemos tener capacidad para establecer límites, porque a veces los roles en esas circunstancias que tenemos se exceden a los que verdaderamente nos corresponden, y entonces cuando no establecemos los roles que nos corresponden, entonces también estamos estableciendo limitantes a nuestros avances. Hacernos cargo de los problemas y tener el control sobre ellos, es decir, evadir el problema también. ¿Cuál es el problema? El problema es quizás mi incapacidad de ir adelante, mi incapacidad de superación o mi incapacidad de reconocer. Eso es un problema. Entonces yo tengo que tener esa iniciativa de hacerme responsable justamente de ello. La conciencia moral, como ya se lo dije, y la creatividad. Todo esto nos lleva justamente a la creatividad. ¿Por qué nos lleva a la creatividad? Porque me pone a pensar hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Yo quiero lograr, como se dice aquí, el orden, la belleza, el propósito, un propósito para superar la situación del caos, adaptarme, la flexibilidad. Entonces, podríamos resumir que si nosotros tenemos claras las premisas y trabajamos en lo que son nuestros pensamientos, en nuestra actitud, entonces nosotros podemos con eso construirnos como personas resilientes, trabajar la resiliencia, y la resiliencia está basada en estos componentes que están acá. Ahora, si queremos hablar de esos 7 componentes, pero si queremos dejarlo o hablar de una clave para lograrlo, nosotros en mediación utilizamos mucho o trabajamos mucho con la indagación. Hay incluso un método que es el método del milagro, cuando las partes están en conflicto, que es muy sanador. Se practica generalmente acompañado de un psicólogo porque es fuerte ese proceso, y trabajamos en base a preguntas. Y hace un instante les decía yo justamente que una de las preguntas que nosotros más socorrida en los casos en los que nos encontramos en situaciones adversas es el por qué, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto tiene que ocurrir? ¿Por qué pasó esto? ¿Pero por qué está tan mal? ¿Pero por qué esta situación? ¿Pero por qué esta pobreza? ¿Pero por qué esta desgracia? ¿Pero por qué no me quiere? ¿Pero por qué yo no logro los objetivos que me propongo? ¿Pero por qué no puedo hacer dieta? O sea, todo aquello que para ti sea adversidad, aun cuando no sea en los términos estrictos de su definición, como lo acabo de decir, pero que para nosotros es la situación más adversa. A todo eso nosotros le colocamos un porqué. Lo vemos a diario. Lo vemos. No hay conflicto de pareja, por ejemplo, o conflicto familiar donde la palabra y el porqué no aparezca. Pero ¿por qué tuvo que tal cosa? ¿Pero por qué tal? ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros partimos del porqué, nosotros nos estamos anclando al pasado, porque para responder el por qué, yo tengo necesariamente que mirar atrás.
Y les voy a poner un ejemplo fácil. Yo no puedo conducir un auto, ir hacia adelante, mirando por el retrovisor. ¿Es correcto? Bueno, cuando pienses en el por qué, piensa en eso. Yo no puedo avanzar en mi coche, manejar, ir hacia adelante si yo estoy viendo por el retrovisor. El por qué es una suerte de justificación y es una suerte de juzgamiento. Cuando yo quiero un porqué, yo estoy buscando una explicación. Es un juzgamiento. Va al pasado y me ancla. Y si yo sigo anclada al pasado, pues difícilmente voy a avanzar. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese porqué por el para qué. Y esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave. El para qué. ¿Y por qué el para qué? Parece contradictoria. Bueno, el para qué, porque el para qué nos lleva, es como una hipótesis, nos lleva automáticamente a la imaginación, nos lleva a figurarnos qué es lo que queremos. Y cuando nosotros trabajamos en base a la imaginación, pues indiscutiblemente que nos vamos a poner creativos, y lo veíamos un poquito antes. La creatividad la vamos a favorecer. Entonces, si yo estoy en una situación adversa, es bueno que yo me pregunte, ¿para qué está ocurriendo todo esto? Yo debo contar, y lo haré brevemente por razones de tiempo, que yo pasé por una circunstancia adversa en mi vida, muy adversa, de factores externos, pero era dramática, tenía que ver con salud familiar, y efectivamente, yo me preguntaba el por qué a mí, y por qué tuvo que pasar esto, y por qué si yo tal cosa, y por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y no fue sino hasta que yo dije, bueno, ¿y para qué será que yo tengo que pasar por esto? Y les voy a decir algo, y lo vamos a ver al final, en todo lo que yo puedo descubrir. Encontré mi derrotero en la vida, encontré mi nuevo camino. Resiliencia es transformación, ¿ok? Encontré un nuevo camino en la vida y ese camino está cargado de valores, de beneficios no solamente altruistas, sino profesionales, etcétera, etcétera. Pero además me ayudó a reconocer, y ya lo van a ver cuando hagamos el resumen, a reconocer algunas otras aptitudes que hasta pensaba yo que no contaba con ellas. Y lo otro es justamente la aceptación, que la aceptación es aceptar que nosotros no podemos cambiar lo que está ocurriendo. Esas circunstancias nosotros no las podemos cambiar. Es imposible que las cambiemos. Ahora, nosotros lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud. Comprender es aliviar. Cuando yo estoy aliviada, por supuesto, el camino se me hace más ligero. Entonces, el para qué y la aceptación son claves. Son claves para qué en la ruta de la resiliencia, es decir, en la ruta de la aceptación, valga la palabra, en la ruta de la construcción de oportunidades en medio de la adversidad. Y ustedes dirán, ¿aquí qué pasó? ¿Qué pasó? Que está todo al revés. Yo les decía un instante que lo íbamos a ver todo esto en un resumen. Es decir, cuando yo hablo de detectar oportunidades en medio de la adversidad, es porque nosotros podemos encontrar todo esto que está aquí, ¿no? Este es el resultado final cuando yo hago todo ese trabajo que yo he resumido en menos de 40 minutos, pero que por supuesto ustedes tendrán tiempo de tomar nota, de escuchar nuevamente o de consultar si quieren consultar, porque bueno, porque eso va a estar publicado, pueden escribir y hacer consultas, ¿no? O a través de Mediando Soluciones que estaré a la orden para responder. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que está aquí es el resultado. Vamos a poner 9 nada más. En cada persona, según cada una de sus características, puede obtenerse un resultado diferente. Entonces, pero nosotros podemos invertirlo. ¿Quieren comenzar por aquí? Es decir, lo hacemos a la inversa. Es decir, yo quiero un crecimiento personal, yo creo que con esto quiero buscar la realización personal, quiero adquirir nuevas capacidades. Eso con la resiliencia y en situaciones adversas puedes adquirirlo o puedes lograrlo. Esa es la construcción a la que tendríamos que apuntar. Si yo estoy en una situación difícil, como me ocurre a mí, por ejemplo, cuidando a un enfermo demencial en un país extraño, como inmigrante, con circunstancias todas adversas, habiendo abandonado mi país, etcétera, etcétera,
yo que trabajé la paciencia, trabajé la tolerancia, trabajé la reflexión, la escucha, que yo la trabajaba mucho porque obviamente por causa de mi profesión. Y trabajé el crecimiento personal, la realización personal, pero adicionalmente, encontré un camino, un nuevo propósito de vida, que es bastante importante. Es decir, yo no estoy hablando por lo que dicen los libros, yo estoy hablando por experiencia propia y porque conozco de muchas otras experiencias, hoy en día exitosísimas, por cierto, de personas que han encontrado su derrotero a partir de una experiencia verdaderamente devastadora. Perdón, cuando vivimos la pandemia, ¿cuántas personas no se rehicieron, vamos a decirlo así, justamente, bueno, las circunstancias difíciles de la pandemia, pues los llevó a eso justamente, a reinventarse, a transformarse y a encontrar un nuevo propósito de vida. Entonces, ¿a qué nos puede llevar todo esto? Justamente al propio crecimiento y realización de la persona, a sentirnos útiles. Mire, es muy importante si nosotros estamos, por ejemplo, atendiendo a un ser querido o bueno, no sé, y tenemos la oportunidad de agradecer y de ser útiles. Eso es muy importante porque cuando nosotros hacemos el bien, cuando nosotros damos, hacemos feliz a esa otra persona y eso se retribuye en nosotros. Hacer feliz a otros creo que nos hace feliz a todos nosotros también. Si a ti te llevan un pastel o un caldito porque estás enfermo, tú te sientes bien haciéndolo y la otra persona se siente muy bien y por supuesto que te va a agradecer y te va a retribuir. Entonces ese círculo virtuoso se puede lograr a través de circunstancias adversas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que ser observadores, lo que había dicho, nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que pensamos y a lo que estamos haciendo también. Aquí pongo, por ejemplo, devolver el amor y el afecto recibido, la reciprocidad, tener un mayor acercamiento en las relaciones. Es posible que producto de esa situación adversa se haya resquebrajado un poco las relaciones con mi entorno laboral, familiar, con mi pareja, etcétera. Pues es una oportunidad para tener un mayor acercamiento en esas relaciones o que tengan más sentido las relaciones que tenemos nosotros, con más calidez. A lo mejor no veíamos algo porque se lo estábamos achacando a las circunstancias no se modificaron, pero sí se modificó mi actitud. En fin, aquí como dice, y la propia percepción de lo que estamos haciendo nos empodera. Y cuando nosotros nos sentimos empoderados, nos sentimos seguros, pues entonces eso nos ayuda a ir adelante. Aquí finalmente yo pongo la noción de la mediación y la intervención social. ¿Y por qué yo pongo la mediación y la intervención social? Porque son las herramientas justamente que nos han permitido a nosotros, desde Mediando Soluciones, poder llevar, no, sí, esto que les estoy planteando, pero además llevar a la práctica con personas a través del acompañamiento y a través de la mediación, que les ha ayudado justamente a que a mejorar su situación personal, mejorar la situación del grupo y, por supuesto, eso es un beneficio social. Nosotros trabajamos en mediación para la intervención social. ¿Qué herramientas nos da la mediación? La mediación bien porque participas en un proceso de mediación, porque tú llamas a un mediador, porque tienes conflicto con tu pareja, por ejemplo, o con tu familia, y la mediación te ayuda o promueve una comunicación eficaz, nos enseña a comunicarnos, porque estamos obligados a comunicarnos, porque el mediador no te da la solución al problema, el mediador lo que te da son las herramientas para que tú soluciones tu problema. Y una vez que tú misma solucionas el problema a través de esa experiencia, de esas herramientas se quedan contigo. Y esas herramientas se quedan contigo, ¿para qué? Para seguir utilizándolas en lo sucesivo. ¿Qué más? Un clima de confianza, de comprensión, la empatía, que es tan importante la empatía hoy en día, donde hablamos de aceptación y resulta que cada día somos más individualistas. La aceptación, la indagación, que es lo que le he dicho, indagar dentro de nosotros mismos. El autoconocimiento es fundamental. Conocernos es fundamental para poder avanzar. El respeto mutuo, la cooperación, responsabilidad. Y eso nos lleva a qué? Nos lleva a las relaciones armónicas y a la construcción de soluciones, como les dije hace un instante, a partir de nosotros mismos. No es la solución que nos impone un juez de paz, ni un árbitro, ni un juzgado.
soluciones construidas por nosotros, donde ambos estamos de acuerdo, ambos grupos estamos de acuerdo. Y la intervención social, ¿de qué va la intervención social? Y les repito, esta aclaratoria lo hago porque lo pueden haber visto a través de las láminas, mediación para la intervención social. Porque con estas herramientas de la mediación, nosotros podemos programar acciones, ¿verdad?, a determinados colectivos o personas que se encuentren en riesgo de exclusión o que que tengan sus perfiles psicoevolutivos sean necesarios de atención, porque han justamente crecido en entornos adversos que les han llevado a tener o a comportarse de determinada forma. Y esas formas de comportamiento los han hecho que se excluyan. Puede ser la pobreza, como lo decíamos al principio cuando veíamos la noción. Y, por supuesto, a través de eso, nosotros, ¿qué es lo que pretendemos? Justamente mejorar su situación. ¿Para qué? Para impulsar, para generar un cambio social. Si el individuo cambia, si el individuo se conoce mejor, si el individuo es más empático, si el individuo reflexiona mejor sobre sus actos, sobre las condiciones, nosotros vamos a obtener ese cambio social que nosotros tanto necesitamos. Y, por supuesto, eso va a su vez a generar un cambio en las situaciones de desigualdad que tiene tanto que ver también con justamente esta convención de mujeres omegas, de metamorfosis mujer, que es justamente ese cambio que por causa de qué, por la causa de la desigualdad que existe y que exige ahora justamente de ese cambio social y en el cual todos nosotros y todas nosotras somos actoras principales. Con esto, pues, justamente finalizo mi exposición. Gracias de nuevo a Mujeres Omega por esta iniciativa. Espero que esta sea la tercera de muchas otras convenciones. Gracias por la invitación. Me encanta participar, me encanta poner este granito de arena y espero que sea de utilidad. Les repito, es una suerte de tarea que ustedes ya poco a poco pueden ir tomando nota y que quedamos a la orden justamente para aclarar cualquier duda o ampliar cada uno de los puntos que han sido tratados, que justamente cada uno de los puntos lleva o tiene consigo un desarrollo muy particular y un tratamiento muy particular. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Maricruz, por todo lo que nos compartió y por toda esta experiencia y por todas estas herramientas que nos ha dado. No, gracias a ustedes. Lo decía, lo repito, lo reitero y lo volveré a decir a través justamente de las redes sociales. Gracias a Mujeres Omega por este aporte tan extraordinario que está aportando a la sociedad. Eso es intervención social, justamente. Muchísimas gracias por estar en esta convención Metamorfosis Mujer 2023. Gracias. Muchísimas gracias por haberte dado la oportunidad de participar y de llegar hasta aquí en la tercera convención virtual Metamorfosis Mujer de Mujeres Omega. Mi nombre es Mayrin Neves, yo soy la fundadora de Mujeres Omega, que es una organización sin fines de lucro que se esfuerza constantemente para crear una comunidad de apoyo enfocada en brindar oportunidades a las mujeres para su crecimiento personal a través de la capacitación, networking y conversaciones reflexivas. Reconocemos que cada mujer es única y tiene un gran potencial. Qué bueno que te permitiste llegar hasta aquí y crecer de oruga a mariposa y salir y agitar tus alas. Esta convención virtual fue un éxito gracias a la participación tuya, primero que nadie, por haber estado aquí, por habernos acompañado, a la participación de todo el equipo de Mujeres Omega, especialmente al equipo de producción de esta convención de Mujeres Omega, Mariluz Imbrinson, My Life Coaching y Noraima González, Hablar Sin Libreto. Gracias también a nuestros patrocinadores.